Le damos las gracias a Dios por permitir una vez más que su palabra sea compartida y en esta ocasión le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 11 y estaremos leyendo versículos 41 y 42. Y dice así la palabra del Señor: Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú, Señor, siempre buscas lo mejor para nosotros. Ayúdanos a comprender esta realidad, ayúdanos a ser aquellos cristianos que te pidamos que nos des sabiduría, que nos des discernimiento espiritual y que siempre por medio de la oración y de tu palabra busquemos cuál es tu voluntad en nuestra vida con el propósito de llevar a cabo eso que tú quieres, Dios, en cada uno de nosotros. A ti nos encomendamos con fe y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué importante es la palabra gracias en la vida de cada persona y sobre todo de cada cristiano, porque el estilo de vida que debe de llevar a cabo el cristiano debe ser siempre con la palabra agradecimiento, lo cual significa que la palabra gracias tiene que formar parte de nuestro carácter. Debemos ser agradecidos. Es lo que la Biblia nos enseña. Sed agradecidos. Y que debemos dar las gracias por todo. Y que debemos dar las gracias en todo. Pero hay que ver, yo observo que a las personas les cuesta mucho trabajo ser agradecidos, les cuesta trabajo dar las gracias. Ellos piensan que cuando dan gracias, pues que como se rebajan o se humillan. Pero la gratitud parte de un corazón limpio, un corazón que ha sido renovado, transformado. Es esa persona que es capaz de reconocer y valorar lo que otro ha hecho por él. Y en este caso nosotros tenemos que ser agradecidos y decir gracias. Y no solamente en los momentos buenos, que parece que es más fácil decir gracias, Señor, porque me va todo muy bien. Pero cuando las cosas van mal también tenemos que ser agradecidos y decir gracias, Señor. He oído lamentablemente a cristianos decir: me cuesta trabajo darle las gracias a Dios porque Él está permitiendo que yo tenga que pasar por esto en este tiempo de mi vida. O incluso algunos llegan más lejos y empiezan a dudar de si será verdad de que Dios existe y empiezan a encerrarse en un círculo donde el único que se alegra es el diablo, porque son incapaces de traer a su memoria la palabra de Dios, la cual nos dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Cuando Dios tiene un propósito con cada cosa que permite que hace en nuestra vida y nosotros debemos ser agradecidos. Cuando no tenemos que dudar de que Dios nos ama y que nos ha dado a Jesucristo y cómo no nos dará también juntamente con Jesucristo todas las demás cosas. Se trata entonces de que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y no querer inclinar a Dios a hacer nuestra voluntad. Y cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, estamos glorificando a Dios. Y ese debe ser el mayor anhelo de nuestra vida, agradar a Dios y glorificarle a Él y solo a Él, por medio del agradecimiento. Gracias, Señor. Y hay que ver también que el agradecimiento debe ser sostenido sobre esa fe que nosotros profesamos los cristianos. La palabra de Dios nos enseña en la carta del apóstol Santiago que el que pida, pida con fe, no dudando nada, porque aquel que duda, dice la palabra más hacia adelante,
no recibirá cosa alguna del Señor. Y así como nosotros pedimos o debemos pedir con fe, también nuestras acciones de gracias deben de ser llevadas a cabo con fe. La gratitud sostenida sobre la base de la fe en Cristo Jesús. Y hay que ver las cosas que pedimos y las cosas que agradecemos, porque en la palabra de Dios vemos peticiones que no son habituales en la vida del cristiano. Nosotros siempre pedimos, Señor, dame esto, dame aquello, un mejor trabajo. Señor, consígueme esto otro. Pedimos por la sanidad de los enfermos. Yo no digo que esté mal, está muy bien. Pero también hay otras cosas por las que nunca pedimos y que la Biblia nos enseña que debemos pedir por ellas. Y de la misma manera también por las acciones de gracias. Porque aquí vemos a Jesús en el versículo 41, en su parte final, que dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. El Señor Jesús le da las gracias al Padre porque le ha oído. Y eso es raro, que nosotros digamos: Señor, gracias te doy porque tú me oyes. La Biblia enseña que Dios nos oye. Dios es una realidad en nuestra vida. Dios nos oye. La palabra enseña que Dios no desecha la oración de los desvalidos, que está sus oídos atentos a nuestro clamor. El salmista dijo: amo al Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Nosotros debemos estar seguros de que Dios nos oye y decir: Señor, gracias porque tú oyes mi oración. Pero también estar seguro de que Dios va a responder nuestras oraciones. Jesucristo, que es ejemplo en todo, dijo aquí: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y él sabía muy bien dónde dirigía la oración. La dirigía al trono de gracia, al trono de Dios. Dice el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, él se dirigía hacia el trono de gracia, y lo hacía de una manera confiada, porque sabía que Dios le estaba oyendo y le estaba dando las gracias porque le oía. El autor de la carta a los Hebreos nos recuerda cuando nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No solamente acercarte al trono de la gracia, sino hacerlo de una manera confiada, sabiendo que Dios nos oye, sin tener duda de que Dios nos oye, y agradecerle el que Él nos está oyendo. Y cuando Jesús alzó los ojos, dice aquí el versículo 41, a lo alto, resulta que estaba pasando por encima de la tumba de Lázaro, por encima de ese cadáver en descomposición, por encima de toda dificultad y de todo impedimento, porque él tenía la confianza de que no solo Dios le estaba oyendo, sino que además ya le había dado la respuesta antes de que hubiese sido realizado el milagro de la resurrección de Lázaro. Jesús estaba celebrando la victoria sin que todavía se hubiera llevado a cabo la batalla, porque tenía fe en Dios y porque él siempre buscaba hacer la voluntad de Dios en su vida. Jesucristo le dijo a sus discípulos, podemos ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, porque es por medio del poder de Dios en Cristo que las mayores dificultades serán quitadas de en medio de la vida de cada uno de sus hijos cuando la voluntad de cada creyente está en sintonía con la voluntad de Dios. Como era el caso del propio Jesús. Cuando Jesús enseñaba con su ejemplo, él buscaba hacer la voluntad de Dios.
Él cuando hablaba decía que hablaba lo que había oído del Padre y que hablaba la verdad, la cual había oído de Dios, porque hacía la voluntad de Dios, porque tenía una unión especial con Dios, porque glorificaba a Dios y él quería glorificar a Dios con su propia vida. Dios lo sabe todo. Dios sabe absolutamente todas las cosas que sentimos, que queremos. Conoce todas nuestras peticiones, pero además quiere que nosotros se las pidamos y que se las pidamos con fe. El rey David conocía perfectamente esta realidad, porque en el Salmo 139:4 nos dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Debemos reconocer que Dios sabe lo que le vamos a pedir antes de que se lo pidamos. Pero Él espera que se lo pidamos con fe. Y de la misma manera Él espera que nosotros le demos las gracias con fe. Y solamente a Él, solamente a Dios, para que nuestras vidas le glorifiquen solo a Él. Dios escucha nuestras oraciones y Jesús, en este caso que estamos leyendo, agradece la respuesta anticipada, porque ha dado las gracias con fe. Como dije antes, estaba dando las gracias a Dios, porque Él ya había conseguido algo que todavía no había realizado. Y de la misma manera nosotros debemos hacer nuestras las promesas de Dios. Todas las promesas son en Cristo sí y en Él amén. Porque Dios lo que promete lo cumple. Las promesas de Dios no fallan, son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando Dios hablaba a su pueblo en el Antiguo Testamento, y le decía: vete y pelea con aquel otro pueblo que le vas a vencer, porque yo lo voy a entregar en tu mano. Ya el pueblo de Dios podía dar las gracias por eso, porque aunque todavía la batalla no había sido llevada a cabo, ya Dios les había dado la victoria. Y de esto se trata, el agradecer a Dios por medio de la fe. Porque Dios responde con su favor antes de que le pidamos. Y de la misma manera, debemos nosotros darle las gracias antes de que Él conceda nuestra petición, porque nosotros siempre vamos a buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. No vamos a usar a Dios para que haga nuestra voluntad, sino que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Para eso le vamos a pedir sabiduría a Dios y por medio de la oración buscar cuál es la voluntad de Él para con nosotros y así hacerla. Se trata de que la voluntad del cielo sea hecha en la tierra, no la voluntad de la tierra en el cielo. Y de la misma manera se trata de que nosotros hagamos la voluntad de Dios para con nosotros en nuestra vida y no que Él haga nuestra voluntad, porque será la manera en que le podemos glorificar. Y esta fe con la que pedimos, esta fe con la que debemos agradecer, es la fe que produce seguridad. Fíjense lo que dice el versículo 42. Dice Jesucristo: yo sabía que siempre me oyes. Él sabía que Dios siempre le oía. Y si nosotros sabemos que Dios siempre nos oye porque tenemos fe en su palabra, porque Él dice que siempre está atento a nuestro clamor, esto debe animarnos a orar y hacerlo con fe y con total confianza. Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pedir con fe y dar gracias a Dios con fe. Y pedir en la voluntad de Dios, y esto es lo más importante. Cuando nosotros pedimos en la voluntad de Dios, ya podemos dar por hecho que tenemos las peticiones que hayamos hecho. El cristiano ora porque sabe que depende totalmente de Dios y le da la gloria a Dios y solamente a Él, porque en todo dependemos de Él. Y siempre vamos a poder tener la confianza de que nuestras oraciones no solamente van a ser oídas, sino respondidas, y que además nosotros podremos tener lo que hemos pedido, siempre y cuando haya sido conforme a la voluntad de Dios para con nuestra vida. No nos olvidemos nunca de que Dios sabe lo que nos conviene, nosotros no. Pero Dios sabe lo que nos conviene, y por eso, si hacemos su voluntad, tenemos la certeza, la seguridad de no equivocarnos en las cosas que pedimos al Señor. Jesucristo es ejemplo. Cuando Él oraba al Padre, siempre decía: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Él decía: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros de la misma manera tenemos que orar al Señor y decir: Señor, hágase tu voluntad. Y de esta manera será la forma en que podemos tener la seguridad, no solamente que vamos a ser oídos, sino que vamos a poseer lo que le estamos pidiendo al Señor. Si es importante pedir con fe, es importante agradecer con fe. Porque cuando agradecemos con fe, es como si ya hubiéramos recibido lo que le hemos pedido al Señor, aunque todavía no lo tengamos. Dios es grande, Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Y nosotros siempre debemos dar gracias a Dios en toda situación y en toda circunstancia. Gracias, Señor, porque tú sabes todas las cosas, porque tú me amas y porque tú quieres lo mejor para mí. En este tiempo de acción de gracias debemos aprender a darle a Dios las gracias por aquellas cosas que nunca damos gracias y que son importantes, pero además basar este agradecimiento en la fe en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga a su iglesia, ahora y siempre. Amén.